Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este espacio donde la historia y la risa se encuentran en una cita a ciegas. Exacto, porque aquí no solo hablamos de economía, la hacemos entretenida. Y si no lo logramos, tranquilos, que nuestro patrocinador sí, las bebidas energéticas Tula. Porque nada dice me interesa la economía chilena como tomar tu natura bien fría antes de abrir un libro de historia. Y recibamos con un aplauso a nuestros expertos. Oliver, maestro de la economía del Chile antiguo. Y Franco, especialista en la economía contemporánea, esa que nos tiene llorando a fin de mes. Bueno, sí, abróchense los cinturones, abran la tula y prepárense que vamos a viajar en el tiempo sin necesidad de máquinas, solo con mucho humor. El primer tema, exploraciones científicas y soporte al desarrollo económico nacional. En el siglo XIX, salir a explorar no era para subir fotos a Instagram, sino para ponerle lupa al país y ver qué riquezas se podían aprovechar. Exacto. Por ejemplo, uno de los nombres claves es Claude Gay, aunque este me encanta más porque es polímata. Él fue un naturalista francés que recorrió gran parte del territorio estudiando flora, fauna y geografía. Gracias a sus observaciones, el Estado chileno pudo conocer mejor sus recursos y planificar la explotación agrícola y minera. Y no olvidemos a Ignacio Domeyko, un polaco que llegó a Chile casi por accidente, pero terminó revolucionando la enseñanza de la minería. Fue un profesor en La Serena y trajo un enfoque científico que ayudó a profesionalizar la explotación minera, clave para la economía nacional. También estuvo Charles Darwin. Aunque su paso por Chile fue más corto, sus observaciones durante el viaje de Beagle aportaron al conocimiento de la geología y de la biodiversidad. Y claro, después esas ideas se transformaron en teorías que marcaron la ciencia mundial. Además, Darwin registró un fenómeno como los terremotos y la formación de las cordilleras, lo que ayudó a entender mejor el territorio chileno y sus condiciones para el desarrollo económico. Entonces, en resumen, un francés, un polaco y un inglés entran a Chile en el siglo XIX. Y no es chiste, es la base de nuestra economía moderna. Bueno, después de tanta exploración científica, toca hablar de lo que realmente nos gusta, el billete. En el norte, el gran motor económico fue la minería, especialmente la plata de Chañarcillo y más tarde el salitre. Estas exportaciones no solo generaron riqueza local, sino que atrajeron capital extranjero, mano de obra y convirtieron en Chile en un jugador muy importante de la economía mundial. En cambio, en el sur, la historia fue distinta. Ahí se desarrolló industria ligada a la madera, la ganadería y la agricultura, gracias al clima y la colonización alemana. Es decir, mientras el norte vivía con sus minerales, el sur aportaba con alimentos y materias primas que sostenían el resto del país. O sea que ya desde el siglo XIX estábamos divididos, el norte explorando minas y el sur explotando vacas. Hoy el norte sigue siendo dependiente en gran medida de la minería del cobre, mientras que el sur sigue fuerte en sectores como la agroindustria, la silvicultura y la salmonicultura. La gran diferencia es que en el siglo XIX la economía era muy dependiente de un solo producto en cada zona, lo que hacía a Chile vulnerable a crisis internacionales. Hoy seguimos con esa dependencia, por ejemplo el cobre, pero con más diferencia. En resumen, el norte hacía caja con los minerales, el sur ponía la mesa con comida y madera y Chile se acostumbraba a vivir de sus recursos naturales. Igualito que ahora, pero con más wifi. Bueno, ya vimos cómo se movía la platita en el norte y en el sur, pero la pregunta del millón es, ¿Chile jugaba solo o ya estaba metido en cancha internacional? Clave está en entender que Chile era un país pequeño, pero con recursos muy codiciados. El cobre, la plata y sobre todo el salitre se transformaron en productos de exportación fundamentales, y esas exportaciones nos conectaron directamente con mercados gigantes como Inglaterra, Estados Unidos y Europa en general, que necesitaban fertilizantes, minerales y materiales primas para su revolución industrial. Sin embargo, eso también nos hizo dependiente de la demanda externa. Si Europa le iba mal, Chile entraba en crisis. Se parece mucho a lo que pasa hoy. Actualmente seguimos dependiendo de lo que quiera comprar el mundo, principalmente cobre y litio. Si China reduce su demanda, nuestra economía lo sentiría de inmediato. En resumen, Chile era como ese amigo en el grupo que siempre pone casa para la junta, todos disfrutan, pero él se queda limpiando el desastre. Eso nos dejó con una enseñanza. En el siglo XIX nos insertamos al mundo con minerales. Y eso nos dejó con una enseñanza. En el siglo XIX nos insertamos al mundo con minerales. Ahora en el XXI seguimos igual, pero al menos ahora tenemos Spotify para distraernos de la dependencia. Bueno, ya vimos cómo Chile se metía en la economía mundial con sus minerales y su salitre, pero la pregunta es, ¿qué pasó dentro del país con toda esa plata? Exacto, porque nuestro cuarto tema es nada menos que el desarrollo económico de Chile durante el siglo XIX. Lo primero que hay que decir es que la economía chilena experimentó un crecimiento sostenido gracias a las exportaciones. El Estado pudo financiarse con impuestos al comercio exterior, especialmente al salitre. Esto permitió avances en la infraestructura, ferrocarriles, caminos, puertos, telégrafos que conectaron al país y facilitaron tanto el comercio interno como externo. Bueno, ya hablamos de exploraciones del norte y del sur, de la economía mundial y de cómo Chile se desarrollaba hacia adentro. Pero para cerrar este viaje al siglo XIX, toca hacer la pregunta final. ¿Ese crecimiento tuvo etapas claras como una serie de Netflix contemporánea? Exacto, porque nuestro último tema es las etapas de crecimiento económico de Chile durante el siglo XIX. Se puede distinguir varias fases. La primera, a comienzos del siglo XIX, después de la independencia, fue un periodo de inestabilidad, guerras, desorden político y una economía todavía muy rural, con pocos recursos organizados.
Luego, hacia mediados del siglo XIX, vino una etapa de expansión agrícola y minera. Aquí destaca la minería de la plata de Chañarcillo y la consideración de trigo como producto de exportación, sobre todo hacia California y Australia. Y después, en la segunda mitad del siglo XIX, llegó la gran etapa del salitre, la Guerra del Pacífico. Fue decisiva porque con la anexión del norte salitrero, Chile se aseguró un recurso que generó enormes ingresos fiscales. Ese periodo marcó el auge económico, con más obras públicas, ferrocarriles y consolidación del Estado, pero también reforzó la dependencia de un solo producto, lo que nos hacía más vulnerables si bajaban los precios internacionales. Bueno, llegamos al final de este viaje por el siglo XIX, vimos exploradores, minas, vacas, salitre y hasta cómo Chile se metió en la economía mundial. Nos despedimos hasta el próximo episodio, donde seguiremos mezclando historia con risas, porque así se dan ganas de aprender. Muchas gracias por la invitación, fue un placer conversar de historia, obviamente, y con un muy gran humor de fondo, obvio. Chao, y que no falte la tula.